Y estamos en contenidos AQN en el capítulo 4, ya, sí, 4 amigos, de la psicología del azar. Esta conversación que hemos estado desarrollando durante ya bastante tiempo, en que vamos preparando y haciendo madurar algunas ideas que queremos compartir sobre este tema tan intrigante. En particular estuve leyendo hace poco, una vez más, Ficciones de Jorge Luis Borges, de mediados de la década de 1940, en tiempos de guerra mundial, mientras en Argentina se publicó este libro. Ficciones incluye dentro de grandes relatos como Tlön Uqbar Orbis Tertius o como El jardín de senderos que se bifurcan, un cuento llamado La lotería de Babilonia. Muy sintéticamente, la lotería de Babilonia trata, a partir de la voz de alguien que cuenta que va a zarpar en un barco y que había trabajado como esclavo y como también funcionario, y había sido también ciudadano, había vivido, le había tañido la historia. Que en Babilonia se inició el arte de la lotería y se desarrolló durante mucho tiempo como una institución. Por supuesto, esto es ficción, algo tiene que ver con lo que fue Babilonia históricamente, pero es ficción, es imaginación de Borges. Resulta que la lotería partió siendo, como conocemos, el loto, la lotería de Concepción, etcétera, que es como el boleto de lotería, ¿cierto? Que es como una combinación que te da un premio o no te lo ganas. Eso despertaba algo todavía no tan decisivo en cuanto al consumo de la gente, de la participación de la gente de Babilonia en el juego. Para hacerlo más atractivo, lo que hicieron fue algo que puede parecer adverso, pero resulta que movió la popularidad favorablemente del juego, y fue que le agregaron además un castigo. Algunos boletos daban bueno, no sé, te daban un premio, y en otros te daban una multa. Paradójicamente la gente empezó a participar más en el juego, porque querían vivir probablemente el vértigo, que es lo que llaman el juego, una especie de ruleta rusa, no sé. A partir de eso había muchas personas que no pagaban y que por tanto tenían que pagar con días de cárcel, y después ya la gente decía, simplemente se sabía cuántos días de cárcel tenía que pagar cada persona por cuando le salía determinado boleto, el boleto con la suerte mala. Y resulta que después simplemente empezaron a sortear directamente noches de cárcel. Fue el primer premio no pecuniario, dice el cuento de Borges. La compañía es la institución que maneja esto. Luego empezaron a, no sé, rifarse latigazos, tortura, castigos, no sé, incluso como momentos en que podían meterse con tu señora, no sé, con tu marido, no sé. Y en algún momento una persona roba un boleto, y el castigo por robar el boleto era que te quemaban la mano, pero al mismo tiempo el boleto que se robó tenía el castigo que te quemaron la mano. Entonces ahí estaba la discusión: ¿le quemamos la mano porque se robó el boleto o porque el boleto decía eso? Porque tiene distinta implicancia, aunque te tomemos la misma decisión. Y en algún momento, ¿cómo construyamos, no sé, el relato de por qué hicimos esto? Para la consistencia había una imagen de la compañía hacia la población. Y en algún momento se empezaron a dar cuenta que era más conveniente que pensaran que la compañía era corrupta y que vendía algunos, no sé, porque tenía el poder de corromper, porque ellos manejaban el juego, tenían el poder de corromper. En vez de que la gente pensara simplemente, oh, la compañía es perfecta, no puede ningún error, todo totalmente justo, y el juego, para mantener su poder y por tanto la vigencia del juego, era más conveniente que la gente pensara que ellos podían manipular el azar. Incluso había rumores y ellos mismos
favorecieron o bien no actuaron en contra de que se propagaran rumores sobre que había una cueva donde tú podías como hablarle a las personas así como por debajo. Una especie de cueva como túnel donde se podía llegar, daba a la compañía. Y en algún momento simplemente, a veces las cosas, cada vez fue más específica la compañía. A veces, no sé, por el hecho de que, ponte tú, te cambiaban el azúcar por la sal. Y te tocaba eso, la lotería te tocaba simplemente que te hicieran eso, que en algún momento te lo hacían, te hacían esa talla, como cosas buenas o cosas malas, no sé, pues de repente que te llegaba mucha plata, o de repente te llegaba un regalo increíble. O en algunas incluso te podían matar. A tal punto que ya después no se supo si la compañía se extinguió o no, y no se sabe si todas las cosas que pasan en la civilización de Babilonia en los siglos en adelante simplemente no son designios de la lotería, o bien simplemente pasan, como que se piensa que cada pequeña situación que te ocurre en la vida ya puede estar manejada por la compañía de lotería. Por tanto, la lotería logró una ilusión, como mito por último, de control total, solo a partir de ampliar los sorteos posibles. Así como que en el fondo está esa compañía, en el fondo como un gran mito de un manejador de tu suerte, que a la vez es destino, es como como un usurpador del destino, interpreto. ¿Qué nos puede decir, Francisco? Impactante la historia que nos ha citado del maestro Borges, increíble. Sobre esta compañía o esta lotería que puede manipularlo todo o controlarlo todo. Yo pienso que eso existe, efectivamente, existe realmente, porque justamente la historia esta que nos cita Calvo habla sobre la manipulación del azar, sobre la intervención de los seres humanos para influir en el sistema que genera las combinaciones de números. Esta manipulación podemos encontrarla nosotros en los juegos de las apuestas, que han sido manipulados o alterados, cuando se han manipulado resultados en el fútbol, en el tenis también. Se han manipulado las condiciones del azar en varias ocasiones. Los mismos atletas, al hacer trampa, ocupando algunas sustancias que son prohibidas, también dejan menos espacio para el azar y buscan asegurar un resultado haciendo trampa. En cierto modo también manipulan el azar. Y a la vez las personas que hacen apuestas, grandes sumas, no vamos a hablar de antecedentes criminales ni ese tipo de cosas. Nosotros en este programa tratamos de plantear, ¿cierto?, una hipótesis, no es un afán de acusatorio, sino como es una intención de mostrar cómo el azar efectivamente no es un fenómeno que nosotros pudiéramos pensar se da de manera aislada de la realidad, que es como comenzamos cuando comenzamos a analizar este tema. Hablamos de las condiciones que debiesen existir para que un evento pudiese considerarse como azaroso o aleatorio, o donde interviniera algo que fuera fortuito. Ahí desarrollamos el tema de los milagros también, como estos eventos poco probables que ocurren, pero dentro de todo ese afán
de nosotros de profundizar en el análisis de estos conceptos, nos hemos encontrado que en muchas ocasiones no es ajeno el azar o el resultado de la manipulación humana. Hay mucha intención en los mismos humanos en manipular los resultados. La trampa no lo vamos a inventar nosotros, que ha existido a lo largo de la historia, y en todo lo que involucra una ganancia, lo que involucra una ganancia económica, como son los juegos de azar, está involucrada la posibilidad de corromper, de manipular mediante la trampa y corromper. Junto a los citados casos entonces que se han dado en el deporte, donde también han entrado las casas de apuestas, se tienen ahí manipulaciones que van al nivel, por ejemplo, de jugadores que se hacen sacar tarjeta amarilla, porque también se apuesta a una tarjeta amarilla o a una expulsión, y los jugadores reciben dinero a cambio de realizar ciertas cosas que son premiadas después para los apostadores. También yo recuerdo hace mucho tiempo cuando tenía como unos 20 años, escuchaba a personas que eran conocedoras de la hípica, y ellos decían de los datos para las carreras de caballo. En cada carrera de caballo había un dato, y decían, oye, este caballo va a ganador, o apuéstale a de gente que supuestamente era conocedora del ambiente, conocía los rendimientos de los caballos. A eso por el rendimiento les daban un handicap, una nota, algo así, una calificación, y en función de eso la gente podía hacer unas apuestas más o menos seguras. Y había otros casos en que la gente sabía también de que algunos caballos que venían bien los tiraban para atrás, o sea que para que no salieran bien ubicados, y de esa manera dar golpes después. No, lo están tirando para atrás, decían, al caballo lo tiran para atrás. Entonces, al tirarlo para atrás, ya acumula muchas. Teniendo la capacidad, el caballo pierde carrera. Por lo tanto, baja su cotización, y por lo tanto, después una persona que. O sea, eso le da mayor. Paga más veces, ¿cierto? Claro, mayor multiplicador. Exacto, claro. Sí. Entonces, también era otra forma de manipulación en la hípica también. Entonces, los seres humanos siempre manipulando todas las cosas, con las mafias siempre tratando de que las cosas caigan hacia un lado u otro, el resultado vaya hacia un lado u otro. Vamos a enunciar una parte también en la política también, los fraudes electorales, por supuesto, las trampas que se han hecho, históricas, como también cuando se han los golpes de Estado también son son trampas históricas, son manipulaciones históricas de la realidad, de los resultados. Hay otro ejemplo que me quedaba en cuanto al azar, y aquí tal vez tenga relación con lo político, que había un sistema que se ocupaba en la antigua Grecia, donde las autoridades políticas eran elegidas por el azar. Se hacía un sorteo, tenían incluso una máquina, no sabría cómo describirla, una máquina donde se depositaban unas bolitas, y de manera azarosa se elegía a uno u otro candidato que se incluía en la máquina. De esa manera pensaban ellos que era mucho más democrático el azar que la voluntad de las personas, porque pensaban que el azar podía ser menos manipulable que la voluntad de las personas. Y lo que nosotros observamos hoy es que la voluntad de las personas también puede ser manipulada. De esa manera ni siquiera dejan al libre albedrío, que podríamos llamar, de que la gente decida por su conocimiento o su experiencia
por ejemplo, en una elección política, sino que se someten las mentes a manipulación mediante mensajes, publicidad, propaganda, desprestigio, una serie de estrategias o tácticas que se utilizan también en la política para manipular nuevamente, volvemos, los resultados, ¿cierto?, de una elección, Claro. o de un juego de azar, o de un juego deportivo. Eso pienso que era lo que me interesaba aportar a lo que se refiere a la psicología del azar. Apuntarnos un poco unos momentos como... Y tuviste el pie preciso con la lotería de Babilonia de Borges. Quería compartirlo aquí en asombroso. Contenidos AQN. Mientras lo ibas contando, yo me iba imaginando esta sociedad donde la lotería tenía tantos nuevos posibles resultados, posibles salidas. Y ahí quería darte el pase. ¿Ya? ¿Documento? Sí, quería darte el pase respecto a esto que dijiste del vértigo. El vértigo que produce la acción de jugar, la acción de apostar. ¿Qué piensas tú que hay en esta como la emocionalidad que rodea la acción de jugar? Yo personalmente, que cuando he jugado reconozco que hay una cierta expectativa, hay algo de lo que uno se impregna o se inunda un poco de una esperanza de que algo cambie, de que el resultado te favorezca, y eso tiene un efecto antes de que ocurra el juego, antes de que ocurra el sorteo. Por lo tanto, es muy importante lo que planteaste. Quería preguntarte lo que piensas de eso, de la emoción, del vértigo, Sí. que encierra la acción de apostar, de arriesgarse. Hay una vieja explicación que es la que alude al circuito de la recompensa en términos neurales. Una estructura que forma parte ahí del sistema mesocórtico limbical, cortical o límbico cortical, discúlpenme, me traspapelé en la nomenclatura. Estuvo bien preciso igual. Sí, o sea, ahí hay un lugar entre la mesocorteza y la corteza más nueva, ¿cierto?, que tiene que ver con los mecanismos de satisfacción, motivación, resultado, motivación, y que está a la base en general, junto a otros factores, de las conductas adictivas. Y la adicción al juego en particular, en términos de condicionamiento, es básicamente un programa de reforzamiento de razón variable. Hay algunos que pueden ser de tiempo variable, pero son sobre todo de razón variable. ¿A qué me refiero con eso? Que hay programas de reforzamiento de esto, de acuerdo a Skinner, de acuerdo al conductismo clásico, que son fijos o variables. Y hay uno que es de razón variable. Razón significa en este caso en qué porcentaje del total de intentos sí va a haber resultados. En términos de los ratoncitos, los pobres ratoncitos que están, en qué momento, cada cuántos intentos va a haber una recompensa, cada cuántas accionares, para cada cuántas interacciones con la palanca, accionares igual será como poético, cada cuántas interacciones hay un quesito. Eso puede, si es de razón variable, implica que no hay un número predecible, por tanto puede que te den un quesito al intento siguiente, al tiro, o que te den un quesito 2 días después, y que después te den un quesito 5 horas después 2 minutos después,
que haya, por supuesto, si son rangos muy extremos, probablemente se provoque la extinción de la conducta en el ratón. Pero en términos humanos, el jugar, por ejemplo, la ruleta tiene algo parecido. Es como jugamos porque a veces alguien gana. Exacto. No hay una regla general de cada cuánto tiempo gana, pero sabemos que a veces se gana y por tanto se puede intentar, y mientras más intenten, más posibilidades. Pero en el fondo estamos seguros de sí, que alguien gana. De que alguien ha ganado. Tenemos el antecedente de que alguien ha ganado. Y aunque nadie te ha dicho que tú vas a jugar a los juegos en la playa o no sé. Claro, o las señoras que van a los tragamonedas. Nadie vio que alguien ganara, pero van y apuestan igual. Claro. Intentan botar los vasitos con la pelota y claro, hacer el gol. Que los vasitos también están ahí manipulados. Por supuesto, claro, no son azar, se supone que son destreza, sí, pero igual están manipulados, claro, lo que le da a su vez azar en el sentido de que hay algunas posibilidades que son más difíciles de calcular, como porque la persona no tiene información previamente que está maleado, o si sospechas que está maleado, puede que no tengas información para poder predecir de qué manera está maleado como para poder ganar. Eso básicamente. Virtudes del azar, decía por ahí, maestro. Virtudes del azar. Las virtudes del azar. Luego de varios capítulos hablando de este tema, el azar puede incluir esta ilusión de objetividad, de que existe una acción objetiva, limpia, y entonces vamos y sacamos una moneda y lanzamos la moneda, y así se sortea quien elige lado en el fútbol, y todos aceptamos que la moneda es justa. Asumimos que la moneda no está manipulada, que es muy difícil manipular una moneda también, y se utiliza hasta hoy para sortear entonces por ejemplo un evento deportivo. Como explicaban en este sistema griego, podría ser romano también, pero vamos a dejar en que griego. El greco-romano, claro. Sí. De este sistema de elección de autoridades mediante el azar, pienso que es más justo que un sistema donde predomina la manipulación mental, donde predomina la publicidad. Creo que eso se ha vuelto más pernicioso, donde predomina también produce que existan las coimas, que las empresas también aporten suma a los candidatos para después obtener favores. Claro que el azar implica una renuncia de poder. Entregar eso, o sea, pidámosle a Luxic, pidámosle a distintas personas poderosas, no sé, que dejen de manipular lo que sea que estén manipulando. Nos dirían, usted no tiene pruebas de que esté yo manipulando algo. Ya, pero está claro que estás manipulando algo. No te hagas. Pero en ese sentido, ¿se entiende la idea? Se entiende que ese debiera ser el mensaje. Claro, o sea, a lo que iba es que el poderoso tiene razones para malear, para no entregar al azar cualquier instancia que le represente, como por ejemplo quienes gobiernan, quienes administran el Estado, que es su contraparte en su operar en el país. Como tampoco un gerente quiere dejar algo al azar en su gestión, o como tampoco
un entrenador quizá lo quiere hacer. Pero en el juego es más fácil darnos cuenta que el azar es primero una situación inevitable a la que nos llevan las situaciones, estemos jugando o no. Porque tenemos que recurrir frente a la falta de información suficiente para poder decidir bien, ante también la insuficiencia de rapidez que tiene el ser humano frente al advenimiento de las circunstancias inmediatas. Las cosas pasan y no siempre llegamos a tiempo, porque obvio que la vida es mucho más rápida, porque los factores van influyendo en que ocurran cosas de la manera más rápida en que nuestra atención está atenta para poder, valga la redundancia, está lista para poder enfocarse hacia no solo el aquí y ahora, sino que los múltiples aquí y ahora de las cosas que están ocurriendo. Entonces a veces hay que simplemente encomendarse. Y encomendarse significa que también, aparte de poder estar lo suficientemente claro para enfrentar las dificultades, que también, por favor, no se ensañe el tragamonedas con las opciones que me arroja de la vida, pensando en que es un azar que ocurran ciertas cosas, que no sé, que tienes que llegar rápido a algún lugar y justo hay puro semáforos rojos, que es súper azaroso. Súper azaroso, quizás se puede calcular, si eres un ocioso no tienes nada que hacer, se puede calcular, pero no, en general eso es la experiencia humana, y sobre todo de alguien que vive con el vértigo de responder a las distintas responsabilidades de trabajo, de familia, de todo. Te pongo un caso. 11 de septiembre 2001, Nueva York. Mañana del 11 de septiembre del 2001. Muchas personas que debían llegar a trabajar ese día al World Trade Center no llegaron, milagrosamente. Justo el día de los atentados hubo personas que no llegaron, que no estuvieron allí. El dueño, por supuesto, no estuvo ahí. Claro, alguien estaba con licencia y no fue. Pero ya no existen las licencias, ¿sí? No sé si existe la licencia en Estados Unidos, pero alguien podría haber faltado por X motivo. Sí. Sí, muchos tienen motivos comprobables o entendibles. O justo ese día no tuvieron turno. Claro, como tú dices, algunos se pueden haber enfermado. Pero ¿qué tal de algunos que pudieron saber que algo ocurriría ese día? ¿Existe esa posibilidad? Que algunos sabían que algo iba a pasar, que algunos tenían información privilegiada y justo decidieron no ir ese día. Los milagros, por eso mismo que te citaba ese caso, muchas veces las personas se salvan por milagro, otras veces porque están atentas a ciertas condiciones, porque manejan más información que el resto, y por eso es que pensamos que van unos pasos más adelante, casi como manipulando las situaciones. Pero está por un lado la posibilidad de la manipulación y por otro lado, como tú dijiste hace un rato, la forma en que actúas frente a lo imprevisible, frente a la emergencia. El tiempo de reacción. Claro, frente al paro cardíaco, frente a la señal de que viene un aneurisma, claro, de que va a venir un terremoto. Tiempo de reacción, sí. No sé, capacidad de mantener los pensamientos claros para poder tomar buenas decisiones, o sea, capacidad de controlar quizá la reactividad emocional, y eso no es que haya un manual para hacerlo, más allá de que exista, no sé, ejercicio, pero la gente generalmente tiene que prepararse mediante un trabajo continuo de su salud mental para poder tener
la templanza suficiente a nivel de ánimo, de distintos factores psicológicos que le permitan en ese momento reaccionar con menor activación emocional, con mayor rendimiento cognitivo en ese momento. Rendimiento cognitivo, estamos de algo muy situacional, más allá de capacidad cognitiva. Además de tener el temple necesario para poder tener el ánimo para darle cara a lo que está pasando y a lo que te está enfrentando. Y el temple se desarrolla con acervo necesariamente. Eso. Grandiosa reflexión final, estimado colega, amigo, compañero. Muchas gracias también por lo que nos ha dicho, lo que nos ha iluminado, maestro. Pensándolo ya en el siguiente capítulo, le daría otro capítulo más a por supuesto, a todos los que sean necesarios. Y junto a los interesantes temas que planteamos hoy día, que dejamos sobre la mesa para la reflexión, el próximo capítulo va a ser sobre la psicología de la predicción. Excelente. Psicología de la predicción. Ahí, disculpen. Ahí vamos a tocar algunos temas como los oráculos sí, griegos, de hecho, el oráculo de Delfo y otros oráculos que habían, por supuesto. El arte de la adivinación de I Ching, por supuesto. Algo del tarot también. Exacto. Ahí vamos a hacer una visita al gran maestro Carl Jung también, siempre admirado por nosotros. Así que esos y otros temas más abordaremos en el próximo capítulo de La Psicología del Azar con AQN Producciones. AQN Producciones, aquí estamos en Contenidos AQN y que les vaya excelente. Nos vemos. Nos vemos.